Hola chicos, continuando con el tema de corteza cerebral. Bueno, el siguiente punto a tomar en cuenta es lo de la dominancia cerebral. Nosotros sabemos que aparentemente tenemos dos hemisferios, uno derecho y uno izquierdo, que van a trabajar en conjunto. Antiguamente, y todavía muchos autores hacen énfasis en que estos hemisferios pueden tener diferentes cualidades, ¿verdad? O sea, podemos decir que tenemos un hemisferio izquierdo que es materialista, controlador y sin sentimientos, y por otro lado tener un hemisferio derecho que es gentil y muy emocional. Sabemos que no es así, los hemisferios van a trabajar en conjunto porque sabemos que la información va a viajar de un lado a otro, es decir, que los dos hemisferios van a tener prácticamente las mismas áreas, van a tener las mismas funciones y que se van a estar comunicando gracias a un cuerpo calloso que va a permitir precisamente que se lleven a cabo todas estas funciones, ¿no? Habíamos comentado también que o sea, deben de saber que la mayoría de las personas generalmente son diestras. ¿Y esto qué quiere decir? Que el hemisferio dominante siempre va a ser el izquierdo, ¿verdad? Igual, como el hemisferio dominante es el izquierdo, aquí sí vamos a tener en claro que las áreas que son para el lenguaje, en este caso tanto motor como sensitivo, van a estar muy desarrolladas en ese hemisferio, ¿verdad? Entonces hay que tener en cuenta que los hemisferios van a trabajar en conjunto, que aunque se dice que tienen ciertas habilidades, unas más desarrolladas que otras dependiendo del lado, de todas formas los dos son indispensables para que el sistema nervioso pueda procesar o transmitir esa información. Otro dato importante es que las células del asta anterior del lado derecho de la médula espinal tienen una inervación corticoespinal mayor que las del lado izquierdo, lo cual puede explicar la dominancia de la mano derecha. Es decir, que también el sistema nervioso, en cuestión de lo motor, del lado derecho va a haber un predominio de estas neuronas, ¿no? Y es por eso que también la mayoría de la población es diestra. Sabemos que nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso, va a tener muchos cambios, ¿sí? Ya lo mencionamos en algún momento, estos cambios pueden venir desde la vida intrauterina o conforme van pasando las etapas del desarrollo, vamos a ir teniendo diferentes modificaciones que pueden favorecer o perjudicar el funcionamiento de nuestro sistema nervioso. Entonces, se sabe que durante la infancia un hemisferio puede dominar a otro y que ya prácticamente a partir de los 10 años más o menos, aquí dice que de los 12 ya hay una dominancia establecida, es decir, que si el hemisferio izquierdo fuera el dominante desde la infancia, ese va a ser el que prácticamente se va a quedar toda la vida, o viceversa, si fuera el hemisferio derecho. Esto lo podemos ver porque muchos niños se enseñan a hacer diferentes cosas, o sea, nosotros nos empezamos a enseñar, vaya, en el preescolar, en el kinder, cuando por ejemplo, nos empezamos a tocar un lápiz, ¿no? Que lo vamos haciendo con la mano derecha, o cuando realizamos ciertos deportes, por ejemplo, patear una pelota, ¿no? Hay veces que se puede utilizar una o ambas piernas, pero siempre va a haber una o va a haber un lado más bien que siempre va a ser el dominante, ¿sale? Entonces, todos tenemos al nacer la misma capacidad de desarrollar cualquiera de los hemisferios, pero volvemos a hablarlo, siempre va a haber uno dominante, ¿sale? Y bueno, pues este es un ejemplo de cómo es que la información pasa de un lado a otro. Esta estructura que está aquí en medio sería ejemplificado con el cuerpo calloso. Sabemos que el cuerpo calloso es importantísimo, es fundamental para que toda la información de los hemisferios pueda viajar de un lado a otro y tengan todo ese funcionamiento en un conjunto, ¿verdad? Y pues bueno, esto es lo que comentábamos, ¿no? Se piensa que estas funciones están un poquito más desarrolladas en diferentes lados, pero no quiero decir que a fuerzas el hemisferio derecho sea nada más el lógico y el hemisferio izquierdo no lo tenga. Claro, sí está, pero
predomina un poquito más en el hemisferio derecho y los dos van a trabajar en conjunto, ¿sale? Entonces que sí quede entendido eso de que al decir, es que el hemisferio izquierdo trabaja más y por eso eres más materialista, no tienes sentimientos, digo, pues sería una afirmación errónea, ¿no? Y bueno, el desarrollo cerebral, como ya hemos dicho, va a ir pasando por diferentes etapas. En cada una de las etapas va a haber un cambio muy importante porque sabemos que estas etapas son etapas del desarrollo y tenemos un recién nacido, ¿no? La etapa del recién nacido. Sabemos que el recién nacido tiene dos cosas básicamente que pueden hacer que tenga un buen o un mal desarrollo del sistema nervioso. Uno, fuera todo lo prenatal, ¿no? Es decir, todo lo que sucedió antes del nacimiento, cuando estaba en el vientre de la madre, si la madre, por ejemplo, tuvo alguna infección o si tuvo o tuvo algún problema de salud, por ejemplo, el tener la famosa hipertensión arterial, o sea, la llamada preeclampsia, el haber desarrollado diabetes, todo ese tipo de patologías que puedan ocasionar un problema en el sistema nervioso. Y también hay que recordar que las drogas, ¿no? No solamente las drogas de abuso ilícito, sino también pues me refiero a los medicamentos o todo aquello que pueda perjudicar el desarrollo del sistema nervioso, ya que pues hay muchas sustancias, ¿no? Hablando también de infecciones, por mencionar algunas, hay algunas infecciones como la toxoplasmosis, la sífilis, la rubiola, que pueden llegar a provocar malformaciones del sistema nervioso y esas malformaciones pueden llegar a ser tan graves que pueden provocar que el cerebro se desarrolle de una manera anómala, o sea, una microcefalia, pueden desarrollar hidrocefalia, pueden desarrollar calcificaciones, o sea, vaya, es muy vasto el cuadro que pueden provocar en el sistema nervioso, ¿no? Y que ese niño tenga un retraso psicomotor, ¿verdad? Entonces, en el recién nacido, ¿qué es importante? Primero hay que definir qué es un recién nacido. Un recién nacido, normalmente nosotros estamos acostumbrados a, pues que es un bebé, ¿no? Pero ¿cuánto dura esa etapa? ¿Cuánto dura esa etapa de desarrollo? El recién nacido lo vamos a clasificar en dos, el temprano y el tardío. El recién nacido temprano es aquel que abarca de los 0 a los 6 días, ¿sale? De los 0 a los 6 días. Este también es conocido como hebdomadario, ¿sale? Entonces, si ustedes conocen un niño, un bebé, perdón, un recién nacido que tiene 6 días de vida, pues es un recién nacido temprano, ¿sale? O hebdomadario. El recién nacido tardío sería de los 7 a los 28 días de vida, ¿sale? Entonces, ese sería el recién nacido tardío o también conocido como post-hebdomadario. Entonces, ya pasando prácticamente el primer mes, acuérdense que estos son meses lunares porque abarcan 28 días, ya sería considerado como lactante, ¿verdad? Entonces, el recién nacido, ¿qué es lo importante del recién nacido? Lo que ya hemos comentado, ¿no? Que hay una influencia muy importante de todo lo que fue prenatal y todo lo que es postnatal, ¿no? Entonces, todo ese ambiente genético lleno de fármacos, de sustancias ilícitas, de problemas de salud de la madre, cómo repercuten en el recién nacido. Y también ahora estás en la etapa del recién nacido, ahora el ambiente en el que estás viviendo también va a influir precisamente en el desarrollo cerebral. Un ejemplo, también esto es importante, hay madres que son adictas, por ejemplo, a la cocaína, al crack, a diferentes drogas. Entonces, el cerebro de ese niño, al momento de nacer, nace con las mismas alteraciones o tiene las mismas alteraciones que su madre, que es adicta. Es como si ese niño ya hubiera estado consumiendo las drogas en el mismo tiempo que la mamá. Y esto pues sabemos que se lleva o se hace gracias a la comunicación que existe de la madre con el producto, en este caso, por la placenta, ¿verdad? Entonces hay que tener en cuenta eso, que hay una influencia, dijimos, prenatal y postnatal. Y bueno, en promedio al nacer hay 100 billones de neuronas que para que éstas puedan sobrevivir, la forma es que se vayan estableciendo las diferentes conexiones.
Va a haber obviamente muchas que no van a llegar a, a vivir, ¿no? En ese proceso natural de destrucción celular que nosotros conocemos como apoptosis. Y al final de cuentas, en esta etapa del recién nacido, van a quedar las neuronas que el cerebro necesita, ¿sale? Y estas neuronas nos van a quedar en la siguiente etapa, que es la del lactante, ¿no? Entonces, en el lactante, ¿cómo definimos un lactante? Un lactante es el, el individuo que tiene una edad entre un mes a 2 años, ¿no? Entonces, eso abarcaría la etapa del lactante, pero igual, el lactante se va a dividir en mayor y en menor. Entonces, el lactante menor, vamos a empezar por el más pequeño, es el que de edad va a tener un mes a 12 meses, o sea, del primer mes de vida hasta el año de edad, ¿no? Entonces ese sería el menor y el mayor sería el que ya tiene un año, o sea, los 12 meses hasta los 24 meses, hasta allí abarcaría la etapa del lactante. Esa etapa del lactante también es muy importante porque en la etapa del lactante dijimos van a tener las neuronas, las conexiones se van a ir estableciendo más y más, va a empezar a haber un desarrollo neurológico, va a haber una madurez, porque cuando nosotros nacemos tenemos una inmadurez que se puede ver reflejada en muchas actividades, por ejemplo la digestión. La digestión es una de las actividades que ocupan una madurez neurológica. Entonces se dice que la madurez neurológica la va a conseguir el lactante aproximadamente a los 6 meses. Es por eso que muchas veces, o más bien siempre, debería de darse nada más leche materna, ¿no? Que sea la más adecuada, o porque se da leche pues en esa etapa, pues porque es el único alimento que de manera normal, vaya, puede digerir nuestro organismo, y la digestión pues básicamente depender de un mecanismo neurológico, de esa madurez, de ese desarrollo. Eh, Eso es importante, ¿no? Y igual pues recordar que en la etapa de lactante los 2 primeros años de vida son cruciales también para el desarrollo, porque pues más adelante lo vamos a ver, es donde se van a presentar muchos cambios. De hecho, la mayoría de los cambios del desarrollo que tienen que ver con el buen funcionamiento de esas neuronas, de ese sistema nervioso, ¿sale? En cuanto a la etapa al preescolar lo podemos dividir bueno, no dividir, sino va a abarcar desde los 2 hasta los 5 años aproximadamente, o 6. Hay quien dice que hasta los 7 años puede abarcar el preescolar. Entonces, este preescolar lo que lo caracteriza es que ya hay una base neurológica, como quien dice, ya hay un desarrollo, ya ese sistema nervioso ya fue evolucionando, ya fue madurando, fue desarrollando diferentes capacidades, ¿no? Entonces en el preescolar, les decía, es cuando vas adquiriendo mucha motricidad fina, mucha motricidad gruesa, y hay un aumento progresivo de estas conexiones. Esas conexiones que se van a establecer con las neuronas van a ser más estables y duraderas. Y esto va a ser crucial porque en cuanto a la etapa del preescolar, también hay, hay mucho aprendizaje, ¿no? Hay mucho, mucho por aprender, y es por eso que nuestro sistema nervioso va desarrollando más esas funciones cognitivas, ¿verdad? Después tenemos la etapa del escolar. La etapa del escolar es como, vamos a decirlo, es como lo que dura la primaria. La primaria podemos decir que empezaría a partir de los 6 años y llegaría a concluir a los 12 años. Hay quien dice que puede llegar a concluir hasta los 10 años, ¿no? Entonces, para términos generales, de 6 a 12 años, esta etapa del escolar también es muy relevante porque todas esas conexiones que ya se han estado formando, esas neuronas, empiezan a tener muchos cambios, ¿no? Se empieza a dar mucho lo de la plasticidad neuronal o plasticidad cerebral, que gracias a esta capacidad que tenemos vamos adquiriendo o vamos fortaleciendo muchas capacidades que tenemos, por ejemplo, como cuál, la escritura se va perfeccionando, el lenguaje va cambiando, en este caso el desarrollo social o la convivencia social también se va modificando. Esta etapa también es importantísima porque el niño va adquiriendo conciencia de muchas cosas que están sucediendo alrededor, ¿no? Entonces
se habla de que algunos niños ya empiezan a entender a los 6 7 años más o menos las muestras de cariño y, y eso nos habla igual de la plasticidad cerebral que, que se está desarrollando. Muchas veces también el hablar de temas como la muerte es importante que un niño los llegue a entender en esta etapa del escolar. Se habla de que en promedio se puede entender entre los 8 y 10 años esto de la etapa del duelo, pues la pérdida de un ser querido es se va en esta etapa. Y bueno, hay que recordar que en la etapa escolar también va a haber algunos cambios que pueden hacer o favorecer que esa plasticidad cerebral se vea perjudicada o se vea favorecida, porque pues muchas de las hormonas ya al final de la etapa del escolar, por ahí se habla entre 8 y 9 años, que es cuando empiezan algunos a desarrollar la pubertad, vienen todas esas hormonas que van a cambiar mucho las conductas de este escolar, ¿verdad? Y por último, pues tenemos el adolescente. El adolescente no es la etapa que, pues ya sea como la última del desarrollo, sino el adolescente es importante mencionarlo porque el adolescente también va a tener un desarrollo neuronal importante. Sabemos que la etapa del adolescente puede ser temprana, que abarca de los 12 a los 14 años, una media o mediata que es de los 14 a los 16 años y una tardía que abarca de los 16 a los 18 años. Entonces, en esas tres etapas va a haber cambios en cuestión del sistema nervioso central, del pensamiento, muy importantes. Lo que hay que resaltar es que el adolescente no logra la madurez como tal. O sea, si pensamos que del recién nacido ya el adolescente iba a tener la madurez completa del sistema nervioso, pues estamos en un error. Sobre todo en donde, en las estructuras que van a regular las emociones, ¿no? Esa inmadurez se ve muy marcada en esta etapa del desarrollo porque el adolescente tiende a la impulsividad, a la dificultad para analizar situaciones y bueno, pues igual la falta de raciocinio al tomar decisiones de alto riesgo, ¿no? Esto también se ve enfocado porque acuérdense, en el lóbulo frontal tenemos la famosa corteza prefrontal, que es una de las áreas que también tienen que ver junto con el sistema límbico para regular en este caso las emociones, el juicio, el sentido común, la profundidad de los sentimientos. O sea que si en ese tiempo el adolescente llega a experimentar el amor, llega a experimentar o empieza a tomar muchas decisiones como el embarazo adolescente, todo eso, pues al final de cuentas no es más que una demostración de esa inmadurez, de ese poco desarrollo de esas áreas, ¿no? Entonces, si ustedes se acuerdan, cuando uno es adolescente, pues también hay una modificación que es importante en cuanto, por ejemplo, a la escuela, ¿no? En la escuela, ¿qué pasa? El horario que tienes para ciertas actividades no está bien estipulado. ¿Por qué? Porque pues esta parte de la corteza prefrontal o nuestro cerebro ejecutivo tiene esa inmadurez. Entonces, eso no nos llega más bien nos llega a provocar, perdón, nos llega a provocar que seamos más irresponsables, por decirlo así, ¿no? Entonces, si tenemos programada hacer tarea o nos dejan tarea, esa actividad ni siquiera la vamos a tomar en cuenta, ¿no? Es por eso que muchas veces en la adolescencia se sufren de malas calificaciones también. Y obviamente que cuando se ve reflejado esto, pues en la secundaria, ¿no? No entras a las clases, no haces tareas, te vas mal en calificaciones, te empieza a llamar la atención tener pues el novio, la novia, ¿no? O en su defecto los novios o las novias, pero pues también es parte de eso mismo, ¿no? Igual también hay una inmadurez del hipocampo. El hipocampo, recordemos que es importantísimo para la memoria. Entonces, el, en esa parte, esa inmadurez va a ser tan marcada que va a provocar que nosotros no tomemos en cuenta las experiencias pasadas, ¿no?
Si son malas, no las vamos a tomar, no sé, y peor más bien, si son malas, no las vamos a tomar en cuenta y vamos a seguir tomando esas decisiones aunque nos siga yendo mal, ¿no? O sea, ¿por qué? Pues porque existe esa inmadurez. Y como les decía, importantísimo el rol que juegan las hormonas, ¿no? Es como cuando uno le están llame y llame la atención y no entiende, ¿no? Es como si nunca nos hubiera pasado ya con anterioridad algún suceso que nos hiciera reflexionar o cambiar, ¿sale? No todo es malo en el adolescente, ¿verdad? No, el adolescente no es un puñado de hormonas e instinto, ¿no? Sino lo importante también del adolescente es que el grosor del cuerpo calloso o las fibras van a verse favorecidas en esta etapa y va a ser más fácil procesar mucho la información del medio que nos rodea, ¿sí? Y también va a suceder otra poda sináptica. Esta poda sináptica, o llamado, pues, que es una poda, ¿no? Una poda es cuando cortas, por ejemplo, un jardín, ¿no? El pasto, para que salga más bonito, pues lo mismo pasa acá, ¿no? Esta poda sináptica destruye las conexiones anómalas o las neuronas anómalas para dejar las neuronas que van a trabajar mejor o dejar mejores conexiones, ¿sale? Para la etapa del adulto. Y pues bueno, para finalizar con esto del desarrollo por etapas, hay que tener en cuenta el cerebro también del adulto. Ya sabemos que el volumen definitivo del cerebro se va a adquirir a los 20 años como tal, pero estamos hablando de volumen, ajá, es decir, ya completamente es el que te va a quedar por el resto de tu vida y que poco a poco también se va a ir perdiendo, pero esa es ya como que la edad donde ya el cerebro ya tiene sus conexiones bien establecidas, donde ya no hay una, este, una inmadurez, por decirlo así, en cuanto a conexiones, ¿eh? En cuanto a conexiones, no en cuanto a funcionamiento, ¿sale? Eh, Esto también es importante porque muchas conexiones el funcionamiento de muchas neuronas va a provocar, por ejemplo, el eje hormonal. Los ejes hormonales en el hombre y en la mujer varían un poquito. En la mujer se dice que puede ser a los 20 años y en el hombre un poquito más tarde, a los 21 años. Entonces ya todos los ejes hormonales, es decir, todo lo relacionado a la producción, a la reproducción, a las hormonas como tal, al crecimiento, al desarrollo, ya en esta etapa ya está completamente establecido, ya no habrá cambios como tal. A los 30 años se va a completar el desarrollo del sistema límbico, ¿no? Ya de manera funcional, ya a los 30 años vamos a tener ya un control consciente de las emociones, que esto pues es una característica de la madurez cerebral. Y eso es importante, ¿no? Porque ya a esa edad las relaciones ya tienden a ser más estables. En el caso de las relaciones amorosas, ya no es tanto como en el adolescente, ¿no? Que puedas tener 4 o 5 novias y el adulto ya es como que más reservado y decir, bueno, pues ya es como que dicen, "Ay, vamos a sentar cabeza, vamos a mantener algo serio", ya es como tal la adquisición de la conciencia de, de la de estos aspectos pues que están relacionados con las relaciones amorosas, sobre todo pues con las emociones, ¿no? Al final de cuentas no nada más el amor, sino todas las emociones que giran en torno al sistema límbico. ¿Qué pasa después de los 40 años? Bueno, pues alguien dirá, bueno, pues entonces a los 30 es como que la etapa más importante. No, el sistema nervioso sigue cambiando y ya a los 40 años pues o más allá, el aprendizaje pues siempre se va a estar volviendo más lento, ¿no? Va a ser más lento, sí, pero también hay que entender que va a ser de mejor calidad. O sea que si ustedes están esperando o están creyendo que como están jóvenes ahorita pueden hacer muchas cosas porque ya de viejitos no van a poder, no, al contrario, también se puede y pues obviamente que es por eso que muchas personas cuando intentan volver a estudiar en esas edades se les dificulta un poco, pero el aprendizaje puede ser también muy significativo por ya las conexiones cerebrales bien establecidas, ¿no? ¿Y qué hay que decir? ¿Habrá cerebros diferentes entre mujeres y hombres? Pues bueno, ahí les va. Un hombre tiene la característica de que nosotros para hacer una actividad determinada solamente estimulamos o en este caso ocupamos la área que vamos a utilizar, vaya, ¿no?
Y una mujer tiene la capacidad de utilizar ambos hemisferios, o sea, es decir, utilizar áreas más grandes del cerebro para realizar la misma actividad, ¿no? Y esto porque se han hecho estudios de neuroimagen y se dice que el cuerpo calloso de una mujer es más grueso, ¿no? Entonces las conexiones son mejores, ¿no? Otra cosa, las mujeres van a tener una mejor integración de las emociones y el lenguaje, igual volvemos a decirlo, esto por las conexiones que se tienen, y nosotros vamos a tener más desarrolladas las áreas o las partes del cerebro que van a tener como función las conductas sexuales, ¿no? Entonces, es por eso que ahí hay una explicación por qué el hombre de momentos dicen es que ustedes piensan en puro sexo y bueno, pues a la vez sí tienen algo de cierto esas afirmaciones y que las mujeres siempre van a ser más emocionales, pues ahí está la explicación, ¿sale? Hay una escala que se llama escala de Denver. Esta escala de Denver es muy buena porque esta nos va a permitir valorar 4 áreas del desarrollo. Una es el área social, el área de la motricidad fina, el área de la motricidad gruesa y el área del lenguaje. Esto nos va a permitir ver las diferentes características que tenemos del desarrollo. Es decir, cómo es que al principio tienes que, un ejemplo, vas primero, estás en una sola posición, después vas cambiando tu postura, después vas gateando, después vas poniéndote de pie con ayuda de algún objeto, finalmente vas caminando, después vas corriendo y ya después tienes mucha otra coordinación para, por ejemplo, subir escaleras, realizar otras actividades, ¿no? Entonces, eso es importante porque todo nuestro sistema nervioso, decíamos, gracias a la famosa plasticidad cerebral, vamos aprendiendo muchas cosas, nuestras neuronas van conectándose mejor, van comunicándose mejor, van entendiéndose mejor, ¿no? Entonces, vamos a continuar viendo las escalas de Denver.